para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros a esta mesa de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en El Financiero. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Paco. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos con la información, con el tema del crecimiento económico. El INEGI dio a conocer esta mañana que el Producto Interno Bruto, el PIB de México, sumó 3 trimestres negativos con cifras desestacionalizadas, lo que se interpreta como una recesión técnica. ¿En verdad entramos ya en esta etapa, Maite? Hay quienes dicen que no, que nos estábamos muriendo y que ahorita ya nos dijeron que nos salvamos, ¿no? O sea, que ya vamos bien, aunque Moody's, tomando el último trimestre de 2018 y los 2 primeros, asegura que México está en recesión, pero yo preferiría que nos aclarara Torreblanca. A ver, Lalo, venga. El INEGI dice que estábamos muertos, que no nos dimos cuenta, pero que ya no lo estamos. No, la verdad es que yo no veo de dónde sacan la idea de que hay una recesión. Está patético, los números están patéticos, pintan un panorama nada halagador, nada halagüeño, pero no hay 2 trimestres consecutivos con signo negativo. Lo tuvimos en cuanto al Producto Interno Bruto, en el primer trimestre tuvimos un comportamiento respecto al trimestre previo de menos 0.2% y después tuvimos 2 trimestres, el segundo y el tercero, con 0%. Estoy viendo la tabla que posiblemente ustedes tengan ahí la oportunidad de compartirla con el público, pero si tú haces la comparación anual, tampoco hay 2 trimestres con signo negativo. Ahora, eso no le quita que la economía está atoradísima, es decir, está parada la economía. Eso es grave, pero no tenemos por qué tampoco abonar una recesión donde no la hay. Desde mi punto de vista, no existe, pues, hasta este momento una recesión, por más que se pongan elegantes y le pongan una recesión técnica. No hay recesión, estamos muy cerca de ella, indudablemente, pero hoy recesión me parece que no existe. Es una mala... Bueno, Sí, adelante, Raúl. Sí, a ver, escucho con interés, he leído los reportes del INEGI, esta es una corrección, entiendo que lo que hace el INEGI es una corrección de lo que se había informado con anticipación respecto al crecimiento del país. Me parece que, ya lo decía bien Maite, o sea, el tema es que se tienen que juntar supuestamente 2 trimestres con crecimiento negativo para considerar que estamos en una recesión técnica. Pero más allá, y quiero retomar palabras de Eduardo Torreblanca en este programa hace ya algunos meses, donde decía que independientemente de la recesión, el tema es que la economía está parada, lo que acabamos de escuchar de él. No crece la economía, los datos que son clave en el tema, por ejemplo, de la construcción, pues están 10 puntos abajo respecto al año pasado. Hay algunos datos que son muy preocupantes, pero todavía el presidente en las mañaneras insiste en que el tema vamos bien y que tiene sus propios datos. Hay algunos datos que seguramente los vamos a comentar, como por ejemplo el mercado cambiario. Si bien ha tenido un pequeño deslizamiento nuestro peso frente al dólar, pues se ha mantenido, digamos, con cierta estabilidad. Tenemos también una inversión extranjera directa que también nos habla de que las cosas tienen puntos buenos, pero de alguna forma también hay explicaciones de esto. La relación entre México y Estados Unidos, en donde México pasó, y Eduardo lo mencionó en muchas ocasiones, pasó a ser el socio comercial número 1 con los Estados Unidos luego de que entró este país con el conflicto con China. Hay varios elementos, pero lo que me parece que es fundamental, Maite, Paco, Lalo, es el tema de la economía que no se ve por dónde pueda crecer. Eso es exactamente lo que seguramente debe de preocuparnos, y en el momento en el que empiece esto a sentirse ya en el bolsillo. Estamos entrando al fin de año, la época de diciembre, hay un alto consumismo, los aguinaldos, pero me parece que a partir de enero vamos a tener un año complicado. Ese es mi punto de vista. Sí, tendremos un año complicado y un 2020 pues muy estrecho.
y a mí me parece que lamentablemente, con recesión o sin ella, tenemos un panorama poco halagador en donde no se está generando el empleo suficiente, donde hay una estabilidad macroeconómica que envidiarían los neoliberales. Así es que qué paradójico que tengamos un gobierno que denosta lo neoliberal y asume compromisos y ejercicios en el manejo del presupuesto que se acerca más al extra neoliberalismo que a digamos, un compromiso con las clases sociales a las que pretende privilegiar, con un gasto social que me parece y me sigue pareciendo clientelar. A mí me gustaría que entendiéramos este término de recesión técnica. ¿Cuál es la diferencia entre recesión técnica y recesión, Eduardo? Nada, hombre. Lo que pasa es que se escucha muy bonito que te digan que es una recesión técnica, ¿no? O sea, técnicamente estamos en recesión cuando hay 2 trimestres, bien sea al trimestre con respecto al trimestre anterior o respecto a hace un año, que suman signos negativos. Finalmente, mira, en Estados Unidos hay un organismo que determina si la economía está en recesión o si ha salido de la recesión, y en México estamos por conformar ese equipo de trabajo porque no está en manos del INEGI el dictaminar que estamos en una recesión. Claro. Sería juez y parte. Entonces no hay ahorita nadie, excepto la prensa, que determine si estamos en una recesión técnica. Yo he consultado hoy a compañeros economistas y hay unos que me dicen, están locos, hombre, no sé de dónde sacar esto de recesión técnica, si no existe. No existen los 2 trimestres con signo negativo. Yo los datos que tengo son datos del INEGI, no los inventé. A ver, dime una cosa, Eduardo, ¿fue una mala interpretación de algunos medios o algunos analistas o una mala presentación por parte del INEGI? Pues yo quiero pensar, porque yo tomé el boletín del INEGI con cifras desestacionalizadas, que significa que toman el mismo número de días que tomó en la muestra del año anterior, o sea, para hacer un comparativo que sea congruente. Y te digo una cosa, no existe en el INEGI posibilidades de duda. Pues, o sea, yo tomé los datos del INEGI, las cifras desestacionalizadas, que espero hayan podido apreciar nuestros amigos televidentes, y no hay los 2 trimestres con signo negativo. Ahora, ¿es vendedor? Sí, por supuesto, muy vendedor, sobre todo para los anti-AMLO, en donde yo podría estar ubicado, pero tampoco le voy a inventar cargos cuando todavía no existe una recesión. Y aunque para allá vamos, me parece, y te acuerdas nuestros debates con Andrés, que no me la quería comprar, pero finalmente lástima que hoy no está aquí para decirle, ya te lo dije, Andrés, te lo dije. Andrés, ¿no? Villarreal, pues hay que aclarar, Andrés Villarreal. Sí. Ahora, sí, el INEGI sí hablaba de la Yo no me llevo así con el presidente. Oye, Lalo, pero a ver, el boletín del INEGI decía, corrige datos del PIB, o sea, destaco, corrige datos. Sí. ¿Por qué? Déjame aclararte una cosa. Es que ya sé a dónde vas, Raúl, y tienes toda la razón. El INEGI hace casi un mes dio a conocer la información oportuna. Esa información oportuna es el primer cálculo del Producto Interno Bruto. Y un mes después siguen saliendo informaciones que incorpora la medición. No es que se haya equivocado el INEGI, es que en la información oportuna y la definitiva que sucedió hoy transcurren cosas y miden factores que se incorporan a la fórmula para medir con mayor precisión el PIB. No es que iba a decir, la regó, pues no, la regó el INEGI y ahora corrige. No, es que así se hace. Primero se hace una estimación y después, con más datos incorporados, se hace una segunda estimación que es mucho más precisa, que fue la que nos concedió hoy el INEGI. Sí, oye, pero la corrección es sobre el trimestre inmediato anterior o sobre el último trimestre del 2018. Es sobre este trimestre. El anterior. O sea, el inmediato anterior. El cálculo que está haciendo es del tercer trimestre del 2019. Ese es el cálculo que revisa. Correcto. Entonces, la diferencia entre recesión técnica y recesión no existe en los términos económicos como tal, y esto significaría que tendríamos 2 trimestres con crecimiento negativo,
que es lo que parece que ha levantado estas luces amarillas de parte de los analistas y los economistas. En febrero veremos si hay un segundo trimestre con signo negativo o un segundo comparativo anual con signo negativo. Será hacia finales del mes de febrero cuando sepamos si en 2019 caímos en recesión, no ahorita. Los datos del INEGI era con la contracción de la economía en el cuarto trimestre de 2018 de 0.08% y en el primero 0.09 y 0.06 en el segundo trimestre. Por eso se sumaban 3 y decía sí, hubo recesión, pero ya salimos de ella, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que nuestro analista financiero de cabecera dice no hay, en este momento no hay recesión. Puede ser que más adelante, pero en este momento no hay. Ahora, hablando de temas económicos, a mí me gustaría conocer su opinión. Estamos, según las estimaciones, en la última semana, en los últimos días, para la firma del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con los Estados Unidos y Canadá, y estamos metidos ahí en un rollo en que no hay certidumbre. Hoy el presidente de los Estados Unidos manda un tuit a los demócratas diciendo, señores, ya hay que firmar, es importante. Les urge, por supuesto, a ellos. Y hoy el presidente López Obrador en la mañanera dijo, yo estoy totalmente seguro, es más, desmiente al coordinador que está realizando todos los temas, lo desmiente, le dice, él no está muy contento, no está con buenas posibilidades, pero yo creo que sí. Es más, le voy a mandar una carta a Nancy Pelosi y a los demócratas para solicitarles que firmen. Esto, hablando del término económico, ¿qué tanto afectaría? Porque hay muchos que dicen, no, si no se firma el TEMEC, se nos va a caer el país. No, bueno, yo no creo que se caiga. Me gustaría escuchar a mis compañeros. Yo creo que no se cae porque además tenemos red de contención, no estamos sueltos, pues, o sea, tenemos el NAFTA. Ahí está el NAFTA. Bueno, pues a lo mejor es una versión anterior, pero tenemos en qué movernos. Además, ¿para qué nos hacemos tontos? A los gringos les interesa más que a nosotros, o tanto que a nosotros, la firma del TEMEC famoso, a los demócratas y a los republicanos, a los canadienses y a los mexicanos. No sé por qué le hacemos tanto traspaviento. No se va a firmar. ¿Por qué? Porque lo tomaron como rehén y no van a perder la oportunidad para dar un calambre a Trump, los demócratas. Pero eso no quiere decir que hayan renunciado al TEMEC ni que vayan a repudiar el NAFTA, que está hoy actualmente en vigencia y que sigue permitiendo el crecimiento del comercio bilateral o trilateral. Maite. Hay interés. Yo creo que se quedó. Sí, Raúl. No, Maite, por favor. Te escuchamos. No, yo creo que se queda el interés de hacer la firma porque estaban todos los dichos y las promesas. Me llama la atención el tipo de documentos que está enviando el presidente. Cuando lees la carta, verdaderamente es de pena ajena la carta que se envía a la señora Nancy Pelosi y cuáles son los motivos que esgrime el gobierno de México para la firma del Tratado de Libre Comercio. Coincido con Lalo Torreblanca, difícilmente le van a regalar la firma de este tratado los demócratas. Y el temor de que se vaya al 2020 sigue creciendo porque además allí ya se enfrasca con toda la polémica electoral. Pero coincido con Eduardo, no estamos desamparados, tenemos un tratado vigente, no en los mejores términos a lo mejor para México, tampoco estamos seguros de que el nuevo esté en estos términos, pero México no se hunde porque no se haya firmado. Raúl. Claro. Sí, fíjate que coincido totalmente con lo que Eduardo dice. Me parece que el nuevo tratado, el TEMEC, se ha quedado atorado en el tema electoral, como ya lo habíamos previsto. Exactamente en un año estaremos en elecciones en los Estados Unidos y los temas migratorio, el tema de armas, el tema del TEMEC, se queda atorado precisamente en esta campaña que ya está. Y de alguna forma lo estamos observando con el juicio político que se le sigue al presidente norteamericano Trump y que el tratado queda atorado exactamente en este asunto electoral. Veo complicado que se pueda
que se pueda firmar. Me parece que lo que ustedes han señalado, sigue operando el NAFTA, el actual tratado comercial, aunque las condiciones también han cambiado en algunos sectores radicalmente. Hoy en la producción de automóviles, México tiene una posición privilegiada respecto a otras naciones en lo que se refiere a la industria de la automotriz, y desde luego hay muchos rubros que de alguna forma se han cambiado y necesita la actualización. Pero me parece que sí, el tema del juicio político con Trump está de alguna forma generando un tema complicado, difícil, y el presidente Trump pues va a hacer todo lo necesario para lograr su reelección el próximo año en el mes de noviembre. Así es que me parece que el TEMEC se queda atorado. Vamos a ver qué repercusiones puede tener sobre nuestra economía. Mientras tanto, pues seguimos teniendo esta vecindad que compartimos con más de 3,000 kilómetros de frontera, con sus beneficios y con sus perjuicios, con todo lo que significa, y desde luego teniendo vecino a uno de los países más consumidores o más grandes consumidores del mundo. Me parece que hay que seguir aprovechando esa ventaja geográfica que tiene nuestro país. Ahora, una cosa que es importante, entendemos el auditorio también, que existe el NAFTA, el TLC, vamos, ahí sigue vigente, no se ha roto, sigue manteniéndose, pero hasta donde yo entiendo, el presupuesto, el recién presupuesto de egresos 2020 que se acaba de aprobar, tiene muchas cifras con la esperanza del tratado comercial, del TEMEC, para que haya un crecimiento de la economía. ¿Esto no nos hace dar un paso atrás? Antes hay valores que no se pueden sostener. El hecho de que el gobierno haya planteado que el año entrante vamos a crecer entre 1.5 y 2.5%, con una media de 2, a mí se me hace que ahí habla de que verdaderamente es un presidente y un gobierno más que optimista, ¿no? De veras, debería irse a Orlando, porque con esa actitud se va a divertir un chorro. No, me refiero que es demasiado optimista, y ahí es el problema. Si no creces a ese ritmo, no vas a captar impuestos que ofrecen como resultado esos ritmos económicos. Si estamos prácticamente a la puerta de la recesión, vas a crecer 2.5%, por favor, esos ni la Virgen de Guadalupe. Además, entonces, cuando ves la composición del presupuesto, ahí radica el problema. No, pero sí hay muchas cifras demasiado alegres. Ojalá nos equivocáramos, pues, ¿no? Y también se vendían afectadas las inversiones. Sí, por supuesto. Las inversiones ya, de hecho, la inversión fija bruta está demostrando con caídas prácticamente de 10% que el sector privado nacional y extranjero no está invirtiendo en nueva infraestructura que pueda dar una respuesta a una demanda de productos de un 2 o 3%, ¿no? O sea, es una caída dramática. Pero entonces sí afectaría la no firma del TEMEC. Pues le agrega un sabor amargo, ¿no? Pero tarde o temprano se va a firmar, tarde o temprano se va a poner en práctica, porque lo necesitan las tres naciones. Además tenemos el paracaídas del actual, que bueno, a lo mejor es una versión no tan moderna, a lo mejor contamina un poco más, ya no pasa con facilidad la verificación, pero existe en qué movernos en el comercio internacional. Ellos necesitan necesariamente un vehículo que sea ad hoc a una dinámica global que permitiría que la economía estadounidense siga siendo líder en los escenarios internacionales, ¿no? Y por eso a las tres naciones nos falta y nos hace necesario. Raúl. Oye, hay un reporte que da a conocer la Secretaría de Economía respecto a la inversión extranjera, que de alguna forma ha registrado un incremento respecto a los últimos meses. Y esto se lo preguntaba yo, Eduardo, sobre este tema. O sea, ¿a qué obedece que crezca de alguna forma la inversión extranjera en México en los últimos meses? Y un dato también que vale la pena destacar es el programa que anunciará mañana o pasado, entiendo, el gobierno federal, el programa de
infraestructura que va a incluir más o menos 255,000 millones de pesos, si no me equivoco. La mitad de ellos inversión privada, por cierto, en los que se está incluyendo termoeléctricas, el aeropuerto nuevo de Guadalajara, la segunda pista y otras muchas cosas que están incluyendo por 255,000 millones de pesos. Yo no estoy seguro y se lo pregunto a Eduardo, el impacto que va a tener directamente en el tema de la economía. Lo que veo claramente es que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, habían señalado que iban a adelantar las licitaciones para que empezando el 2020 empezara a fluir recursos y dinero a través de estos proyectos de infraestructura. No sé si se estén dando los tiempos, ya lo veremos, estamos a días de que se dé, ¿no? No. A ver, primero, la primera parte que me parece muy interesante tu pregunta, Raúl. ¿Por qué estamos viendo mayor captación de inversión extranjera? No voy a decir el nombre de la empresa multinacional que me confió esto al más alto nivel posible en cuanto a la directiva en México, que dice, independientemente que nos guste o no nos guste el actual presidente y las líneas de acción que acostumbra, nosotros estamos aquí para pensar en mantenernos en el mercado independientemente de quién esté en el gobierno, al frente del gobierno. Así puede no gustarnos Andrés Manuel López Obrador, pero después de Andrés Manuel vendrán otros y nuestro compromiso es con México en el mediano y largo alcance. No podemos jugar nuestras decisiones estratégicas en función de si nos gusta o no nos gusta el presidente. Por eso quieren estar en el mercado mexicano porque es un mercado que ofrece utilidad y que ofrece oportunidades y no lo van a desaprovechar. Ahora, lo demás a mí sí me parece que vamos a ver algunas cuestiones interesantes en materia económica, iniciando el 2020, porque a mí me parece que no solamente tiene que ser contundente, ya veremos mañana cómo reaccionan los mercados globales, ver cómo reaccionan las acciones de las empresas vinculadas con la construcción. Ahí se va a expresar el inversionista que sí sabe si el Programa Nacional de Infraestructura va a ser contundente y creíble como se necesita, y si no, las acciones se van a venir abajo. Y ya nos ha dado muestras de que no atinan a crear programas contundentes. Ahí está Pemex, 3 versiones y aún así no le creen al gobierno, ¿eh? Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de la presentación mañana, efectivamente, del Programa Nacional de Infraestructura. Vamos a cambiar un poco de tema, dejamos los temas meramente económicos, vámonos con otros asuntos, porque el presidente sorprendió ayer al afirmar que no se puede hablar de crímenes de Estado, ni del reciente asesinato del activista Arnulfo Cerón allá en Guerrero, ni del caso Ayotzinapa, y agregó: no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario. Pero me llama mucho la atención que diga que no son, específicamente en el caso de Ayotzinapa, que no es un crimen de Estado cuando hace apenas unos meses así lo señalaba. ¿Cómo lo ven? Pero ya salió Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a desmentir al presidente. Él dice, sí fue Ayotzinapa, sí fue un crimen de Estado, por supuesto. Dice, Alejandro decía que él creía que el presidente se había equivocado al decir, este es un nuevo gobierno y en este gobierno no habrá injusticias. ¿no? Así es. Entonces, yo creo, ya lo corrigió Alejandro Encinas, y Alejandro Encinas lo dijo de manera categórica. Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Yo creo que el presidente lo que quiere decir también es que en su gobierno no habrá injusticias y se aplicará la ley en este caso. Se seguirá buscando a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Cuál entonces sería el mensaje, pese a la equivocación? Que su gobierno es diferente, que hay un nuevo gobierno. Entonces, que en este gobierno, o sea, este gobierno, es que hay una confusión de lo que quiere decir el gobierno y el Estado, ¿no? Se habla de crimen de Estado cuando es un crimen de gobierno, perpetrado por un gobierno, ¿no? En el concepto de Estado. Solapado. Exactamente. Y entonces aquí lo que el presidente quiere decir es que su gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer, no va a ser cómplice, no va a encubrir a esta gente, va a investigar a fondo y va a hacer justicia para las víctimas de este tipo de delitos. Claro. Raúl, ¿cuál es tu punto de vista?
Pues es el problema de hablar mucho. A ver, ahorita escuchando a Maite, a lo mejor es lo que quiso decir y Alejandro Encina le está corrigiendo al presidente. La verdad es que cuando yo lo escucho hacer esta declaración allá en Guerrero, la verdad es que sí, dices, bueno, hace unos meses y hace unos años en campaña, Claro. pues afirmó por el mismo presidente, sí, que era un crimen de Estado. Así es. Y todos nos quedamos de alguna forma con esto, mientras que el gobierno de Peña Nieto, bueno, afirmaba el tema de la verdad histórica y toda la historia esta tenebrosa, espantosa que nos han platicado que ocurrió, sí, y ahora pues resulta que cuando ya es gobierno, entonces ya no es crimen de Estado. O sea, la verdad es que a mí me parece que es parte de hablar tanto, lamentablemente, si analizamos y lo que se ha documentado ya, constantemente hay afirmaciones, hay medias verdades, hay falsedades en lo que dice el primer mandatario, el presidente de México, y esto me parece que puede encuadrar, independientemente de que si Alejandro Encinas le corrige o como no. Maite lo está entendiendo, pues de alguna forma nos muestra que es el problema de hablar tanto y a veces pues se cae en estas contradicciones como en muchas ha caído. Sí, por supuesto, son las llamadas paparruchas o fake news. Fake news. Se llaman paparruchas en español. Ah, ya tenemos algo nuevo. Lalo, ¿tú qué opinas? Paparruchas. ¿Paparruchas? Así se dice en español. ¿Paparruchas? Una paparrucha es una noticia falsa. Mira. Y suena Todos los muy días se bonita. aprende. Sí, suena muy bonita Sí, la palabra. sí. Sí, bueno. Tanto que nos costó trabajo entender el fake news. Exactamente. Bueno, pues ahí está ese tema. Importante lo que dijo Mira, Encinas. nada más déjame decir Sí. rápido un asunto a mí. Yo lamentaría mucho el tener que recordar, lamento mucho tener que recordar que lamentablemente en el caso de Ayotzinapa hubo también instituciones o miembros de instituciones tan dignas y tan importantes en México como el Ejército que por omisión pudieron haber estado involucrados en ese crimen. Pero bueno, ojalá eso pueda esclarecerse para que esa página no vuelva a escribirse en nuestra historia. Esperemos que no, al igual que esta que voy a mencionar, porque hace apenas unos días legisladores de los Estados Unidos demandaron que la lucha contra los cárteles de la droga en México fuese tan dura como el combate al terrorismo. Este domingo, Brian Levarón, a nombre de su familia, solicitó formalmente a la Casa Blanca que declare a los grupos del narcotráfico de México como organizaciones terroristas. El canciller Marcelo Ebrard esta mañana respondió que es innecesario hacer tal declaratoria y bueno, abrimos la discusión con Maite principalmente. Mira, cuando lees la explicación que da el señor Ebrard en la conferencia matutina del presidente, él dice que esto no puede ser porque esto implicaría, sin una precisión absoluta, sin una explicación clara, esto implicaría la posibilidad de una injerencia extranjera. Lo que hace la familia Levarón es a través de una página de la Casa Blanca que se llama We the People, nosotros la gente, hacer esta solicitud a la Casa Blanca. Ellos necesitan 100,000 firmas para que la Casa Blanca les pueda responder y lo tomen en cuenta. En caso de que resultara afirmativo, se aplicaría la ley contra el terrorismo en los Estados Unidos. Y uno de los parrafitos más claros de esta ley, que fue promulgada por Bill Clinton y reformada después con el 11-11, el ataque. dice, el presidente, estamos refiriendo al presidente de los Estados Unidos, debe recurrir a todos los medios necesarios, incluidas las actividades encubiertas y la fuerza militar para obstaculizar, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales, incluidos los refugios y las instalaciones de entrenamiento de terroristas en el extranjero. Esto no lo dijo claramente Ebrard, pero era lo que quería decir, que podría haber una intervención. Sí, abrir la puerta. La ley contra el terrorismo en Estados Unidos es clarísima en este apartado. Así es, abrir la puerta. Me lo decía hace apenas unas cuantas semanas Edgardo Buscaglia, el investigador, y decía, lo que pasó en Culiacán sí es terrorismo, porque los narcos amenazaron a la población civil para que la autoridad hiciera lo que quería.
sí es. Y nada menos miedo le tienen el Mayo y los Chapos a que les señalen y les apliquen una ley de terrorismo, porque los pondría en la lupa de 72 unidades antiterroristas del mundo y les socavaría el financiamiento. Porque además está autorizado todo, ¿no? La intervención telefónica, las escuchas, los correos. O sea, no hay manera de detener al aparato de los Estados Unidos cuando se declara el terrorismo internacional, cuando se detectan grupos terroristas. Así claros. es. Raúl, ¿cuál es tu opinión? Asunto delicado, creo que lo han puesto ustedes perfectamente, me parece que ese es un tema grave. Por un lado, el gobierno de López Obrador ha hecho todo lo posible durante todo este año de esta administración en no conflictuarse, en no confrontarse con el gobierno de los Estados Unidos. Lo ha hecho y ha hecho todo lo posible, incluso hasta el impensable muro lo está realizando México a través de la Guardia Nacional. Ha hecho el presidente, ha hecho todo lo posible por no confrontar directamente al presidente Trump. Y este es un tema, desde luego, delicado. No solamente lo que ha dicho la familia Levarón, la solicitud que han hecho, sino también el gobernador del estado de Tamaulipas, que ha mencionado y ha advertido que ya hay un narcoterrorismo allá en el estado de Tamaulipas, el gobernador panista. Entonces empezamos a ver estos escenarios en donde se observa esto y me parece que sí es un asunto delicado. Marcelo Ebrard ha tratado de disuadir, de que no se mencione ni siquiera por el riesgo que esto representa, porque, bueno, sí, lo que ustedes acaban de mencionar, si es el combate al terrorismo, vamos a tener aquí a los vecinos del norte con sus drones, con sus armas y como ya sabemos, cuando se combate el terrorismo llegan a este lugar. ¿Se pone en riesgo ¿Es bueno la o es malo? Bueno, ese es el tema, esa es la pregunta. Me parece que, por eso insisto que es un tema, me parece muy delicado del cual se está hablando. Me parece que si tú dices se pone en riesgo la soberanía, seguramente sí. La visión desde México, y quiero hacer esta anotación, normalmente los mexicanos somos antinorteamericanos, la mayoría. Sí, sabemos de la dependencia, sabemos, todos tenemos familias, hijos, padres viviendo en los Estados Unidos, pero hay un sentimiento de muchos años precisamente en este sentido. Y el presidente López Obrador ha sido hábil en esta relación con los Estados Unidos en este tema. Me parece que sí, es un asunto sumamente delicado, habrá que ver, no sé qué sea y qué es lo que siga en esto que estamos comentando, pero me parece que es un asunto importante del cual seguramente se va a hablar mucho más en los próximos días. Así es. Eduardo, ¿tienes algún yo comentario? Quisiera decir, Paco, finalmente estamos lidiando contra una industria internacional, no es nacional. Nunca México va a lograr doblar a esos cárteles porque son consorcios muy bien preparados y multinacionales. La única manera de enfrentar y derrotar a esos grupos es mediante una fuerza multinacional que en diversos ramos, comenzando por el financiero, ponga un hasta aquí a esas actividades ilegales y criminales. Y no será el gobierno mexicano, ni la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o el pueblo de México quienes lo derroten. Tendremos que tener una fuerza multinacional que no solamente en México, sino en varias plazas del mundo, ataque de manera conjunta y contundente a esa industria. A ver, esta pregunta es con jiribilla y polémica. ¿Y entonces la soberanía? La soberanía, bueno, ahí tendremos que ver si vamos a seguir permitiendo que estos se encasillen en nuestro territorio con el prurito de la soberanía, cuando finalmente nos ha costado muy caro el mantener ese nivel de criminalidad en el país. También tiene no solamente aspectos sociales, humanos, sino también económicos que hay que impedir que sigan avanzando, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que la soberanía,
O sea, en este momento, hablar de la soberanía como la entendíamos antes ya resulta obsoleto. Cuando tienes estados de la República en la que no tiene en la que no tiene presencia el Estado, el gobierno de México. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando cuando ya la perdimos a manos del narco? Malentendida ya ahora, ¿no? Raúl. Total de acuerdo con lo que dice Maite. A ver, vimos lo que pasó en Culiacán, que es un asunto que no ha pasado, todavía está presente. Hemos visto lo que está pasando en muchos de los estados de la República, donde hay municipios, donde las policías municipales están de adorno o están sometidas o colaborando incluso con los grupos del crimen organizado. Me parece que las cifras, los datos, la violencia que está registrada en las últimas semanas a través del secretariado muestran que no hay estrategia, la estrategia no está operando, no está funcionando, y esas muestras que pudimos observar desde la misma masacre de la familia Levarón, lo que pasó en Culiacán, es una muestra de que el gobierno en sí no ha sido capaz de detener este baño de sangre que tiene el país y que lamentablemente no se ve exactamente para cuando. Me parece que se necesita la colaboración de todas las naciones en esta lucha contra las drogas, contra el crimen organizado, para poder someterlos. Y una cosa que dijo Eduardo me parece fundamental, el tema del dinero, Paco. Vemos que de repente se detienen capos, que de repente hay operativos, bueno, hay algunos operativos, pero del tema financiero, del tema del dinero, Nada. No se comenta, no se sabe. Está la esposa del Chapo, ¿dónde están La los millones del Chapo? Bueno, la señora ya sacó una línea de ropa con el nombre del Chapo, con todo el dinero que tiene y además ya tiene la marca registrada. A ver, entonces, vaya, si no persigues el dinero, no hay nada que hacer en este país. Y te digo, el concepto de soberanía está obsoleto cuando tienes, en el planteamiento que hacen los de Varón, dicen ellos, dirigen redes de trata, secuestran, extorsionan. O sea, los que cobran los impuestos en Tamaulipas son los narcos, no es el gobierno, no son los gobiernos estatales. El Estado no tiene presencia, ya la perdimos. ¿Dónde está la soberanía? Entonces ¿dónde está la soberanía? Claro. Y entonces aquí el planteamiento que funciona es el que hace Eduardo Torreblanca. Este es un asunto multinacional y la solución tendrá que ser multinacional. Ahora, en Estados Unidos están muy molestos con el abrazos no balazos. Así es. Y bueno, entre este abrazos no balazos, déjenme rápidamente que ya el tiempo se nos viene encima. Tiene que ver con esta situación y tiene que ver también con el Estado de Derecho y tiene que ver con lo que mencionaba Raúl, la falta de actividad de las autoridades para poner freno a las cosas. Esta noche marcha en contra de la violencia de género en la Ciudad de México y, bueno, pues para no variar, vandalismo, desmanes, un total y absoluto fuera de control, la autoridad omisa. ¿Hasta dónde va a permitir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta situación? ¿Hasta dónde, Marta? A mí me preocupa mucho lo que está pasando, porque además yo creo que esto está provocado. Yo no creo que haya sido, porque además la forma en la que se insertaron en la marcha, cómo sobrepasaban los cordones de seguridad para infiltrarse. ¿Por qué? Para disuadir, para distraer la atención de lo que realmente importa, y es que se ha duplicado el número de feminicidios en nuestro país en los últimos años. Tienes un promedio de 10 homicidios diarios, tienes 43.9% de las mujeres mayores de 15 años con pareja han sufrido violencia de sus parejas. La mitad de las mujeres de este país son violentadas por sus parejas. 3.752 homicidios de mujeres en 2018, la cifra más alta desde 1990. A mí me llama la atención, y un dato que daba Mario Luis Fuentes esta mañana en la prensa, decía que los hombres en este país son asesinados a balazos, no con armas de fuego. Las mujeres son asesinadas a golpes, a pedradas, a sillazos, lo que te habla de una violencia diferente. Yo creo que
lo que vimos en esta marcha nada tiene que ver con esta lucha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque se atacó a los hombres y no es contra los hombres, es contra esta cultura patriarcal y machista que hemos perpetuado las mujeres también, las mujeres que somos las que educamos a los hombres de este país. Y si no entendemos esto, que el problema de la violencia contra las mujeres no es un asunto de mujeres, es un asunto de todos, mientras no lo entendamos y modifiquemos la cultura, vamos a seguir abordando sobre lo mismo. Me parece también mencionar la ingenuidad de la jefa de gobierno capitalino. Y el negocio. Que me parece que es más, encubre más un negocio, que es el emplayamiento de todas las estatuas del Paseo de la Reforma. Verdaderamente, es que de verdad te mueve a risa. Uno no sabe si verdad son perversos, corruptos, o si simplemente son ignorantes, ingenios y pueriles. Vaya, no me alcanza el lenguaje. Emplayar es envolver a las estatuas con plástico, como para que no los piten. Y las imágenes eran muy claras, o sea, terminaron rompiendo los plásticos para pintar. Que era un absurdo. Raúl. A ver, me parece que yo separaría el tema de los datos de la violencia contra la mujer, que es a propósito de estas marchas. Los datos, ya los decía Maite, son dramáticos. La cantidad de mujeres que mueren, el 50% de sus parientes, de los novios, de las parejas, de los esposos. Es realmente dramático. Los datos son 157% más que lo que pasaba hace exactamente 10 años, 54% más que lo que pasó en el 2015. Y bueno, pues es una forma también de estar recordando el tema de la violencia, pero me parece que falta mucho más políticas públicas, más alertas de género en diferentes áreas, la capacitación de los ministerios públicos, de las procuradurías sociales, de las procuradurías que dan atención a las mujeres para evitar que sean revictimizadas cuando denuncian algún tipo de violencia. Y estas marchas, digo, aquí en Guadalajara también se está celebrando una marcha esta noche, afortunadamente hasta el momento con tranquilidad. Y estos elementos que estamos viendo de violencia, de los llamados anarquistas que se cuelan a las manifestaciones para provocar exactamente esto, ante la mirada impávida de las autoridades que simplemente dejan pasar. Entendiendo la política de que aquí no se va a reprimir, sino que se va a dejar hacer lo que quieran. A ellos no hay gases, a los alcaldes que fueron a pedir presupuesto, hay que recordar que a eso sí les tocó gas lacrimógeno. ¿A los campesinos no los encapsularon? ¿No los dejaron moverse? ¿No pueden hacer lo mismo con esta marcha? Es que una cosa es reprimir y otra cosa es aplicar la ley. Claro. O sea, cuando tú ya estás atentando contra el patrimonio de la nación, eso ya es un delito. Entonces a mí no me hablen de reprimir marchas, a mí me hablan de aplicación de la ley. Y no, de verdad, cuando tú estás viendo eso y ves durante 5 minutos cómo le pegan al mobiliario urbano y la policía no hace nada, bueno, perdóname, es una muy mala señal para el resto de los ciudadanos. Claro. No, pues terrible la circunstancia. Bueno, no solamente rompieron cristales, pusieron unas vallas ahí yo sí lo digo y lo voy a plantear, con 3 palitos y unas láminas, como esperando que eso fuera la protección para los monumentos. Y vamos, con un empujón tiras todo, como lo hicieron en la estatua de Cuauhtémoc, y se subieron no solamente a pintar, a prenderle el fuego. Y como bien dices, Maite, la policía observando y cargando los extinguidores para en cuanto pasaran, apagar el fuego. No quieren ser autoritarios, pero ¿qué les parece un poquito de autoridad? Un poquito. Nada más, un poquito. Aplicar autoridad. Cheers. En fin, bueno, pues así están las cosas. Hasta aquí para opinar de esta noche. Como siempre, agradecido de compartir esta mesa de análisis con Maite Noriega, con Eduardo Torreblanca y con Raúl Frías. Lucio, muchas gracias, compañeros, pero sobre todo muchas gracias a usted, que nos permite ofrecerle nuestros puntos de vista y usted se queda al final con la mejor opinión. Lo invito para que nos acompañe mañana para opinar con Raúl Frías, mañana martes, y ahora quédese para ver el ingenio mexicano que refleja los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches.
México.